Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. Damos gracias al Señor porque día a día nos instruye en su verdad, en su amor, en su poder, en sus misericordias y en su justicia. Hoy estaba en oración y siempre hago una oración intercesora con una persona que viene a orar conmigo. Y me llamó y estábamos en la oración cuando el Señor íbamos concluyendo y dijo Hechos 12. Entonces, la verdad tenía algo para compartir y también quiero, pero leerlo textualmente, que ustedes deben tener el mensaje de reconstrucción y vida. Y este mensaje fue de noviembre 27 de 2019. Pero lo quiero leer textualmente para que veamos las cosas que el Señor nos dice y nos advierte con mucho tiempo antes de que las cosas sucedan. Es por eso que debemos siempre estar protegidos por la palabra de Dios, su espíritu y todo el bien del Señor obra para nosotros como una antorcha. Es la palabra escrita que nos alumbra el camino que hemos de seguir y que así debemos estar tomando en serio la palabra y creer. Cuando el Señor habla en Hechos 12, leemos y dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que les custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía, se me salió, pero, y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces, podemos analizar esta palabra. Podemos analizar esta palabra. Miramos que dice, vamos a leer hasta el 17. Ana, por favor. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era.
Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Vemos en la palabra del Señor cómo todo lo que acontece en un tiempo puede acontecer ahora en nuestro tiempo. Es por eso que muchas personas dicen, no, pero es que esto era para el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, era para los judíos, ya no es para nosotros. Pues siempre la palabra del Señor es eterna porque es el mismo Dios, dijimos, de ayer, de hoy y por los siglos. Así que podemos titular como en medio de la persecución, la mano del Señor obra. Este sea nuestro tema. En este tiempo que nos muestra acá Hechos de los Apóstoles, había una gran persecución. Como ahora, muchos de los creyentes que no están informados, pero el Señor ha venido diciendo, hablamos en días pasados que el Señor mostró que persecución. Cuando Él habla, las cosas acontecen. De hecho, lo volvió a decir porque desde antes lo había venido hablando. Y ahora estamos viendo que sí, que se está persiguiendo la iglesia. Ya hay muchos sitios, países donde están persiguiendo la iglesia y quieren frenar. Otros donde se dice, bueno, ya se pueden abrir, pero las que son iglesias muy grandes quieren que se achiquen, que vaya muy poca gente. Todo que porque lo que estamos viendo y que por guardar la bioseguridad. Pero hay cosas que ya se están abriendo, como son sitios donde van a eventos musicales y todas estas cosas, y no se está pensando en esto. Pero a la iglesia sí se quiere ir cerrando la puerta para que ya no se extienda más y pues como ya vemos hay persecución, el Señor lo ha dicho. Pero en medio de todo esto vemos aquí cuando la palabra nos está enseñando que así como en el tiempo de ellos, venimos ahora a confiar en el Señor y perseveramos, oramos, clamamos, suplicamos, nos humillamos y estamos verdaderamente con el Señor. Él nos va a librar de todo esto, de la misma persecución. Ahora, la palabra del Señor dice también que seremos presos, pero que Él pondrá la palabra en nuestra boca. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo el Señor hoy en este día? Un llamado a la conciencia de que no tengamos temor, que veamos lo que veamos, Él también actúa, igual que en ese tiempo con sus discípulos, ahora nosotros también. Dijimos que en 2017 el Señor dijo, envió una corte celestial suprema, una corte celestial suprema de ángeles, arcángeles, que están con nosotros y que trabajan a favor de los herederos del reino. Todo esto lo debemos recibir por fe. El Señor está aquí, en medio nuestro, como también en todos los sitios y lugares donde nos apartemos para Él, estemos hincando nuestras rodillas, clamando, suplicando también por otros, como por nosotros, nuestros hijos, familia, por nuestra nación. Pero ¿qué debemos hacer? Estar perseverando no solo en la gracia que tenemos en el Señor Jesucristo, sino perseverar buscando al Señor para que su Espíritu nos corone de vida, nos sacie de favor, que todo esto lo recibimos en la gracia, pero debemos estar buscando cada día santificarnos, ser santos para que el Señor actúe y con benevolencia Él nos está mirando. Si hoy dio esta cita cuando ni siquiera estábamos pidiendo por la iglesia en ese momento, aunque sí empezamos la oración con pidiendo por la iglesia, pidiendo por la nación y por toda la gente que sea libre. Ese era nuestro clamor.
porque tanto como pedimos nosotros por nuestras generaciones que vemos si tienen errores o que nosotros también tenemos errores y vamos a la presencia buscando santidad para llegar y alcanzar el reino de los cielos y la misericordia de Dios y la salvación que nos dio en Jesucristo, podamos perseverar en él. Ahora vemos, hay una división entre la misma iglesia cristiana, porque se ha metido tanto la apostasía en la iglesia, estamos divididos. Los que queremos conservar la palabra verdadera para salvación, libertad y vida eterna, y aquellos que creen que porque dijeron, yo creo que Jesús fue a la cruz del Calvario por mí, puedo pecar, puedo no estar en la gracia, seguir pecando continuamente, deliberadamente, hacer esto o aquello, sabiendo que es pecado y que vamos a ir al cielo. Así no es. Entonces, acá en Hechos 12, vemos cuando murió Jacobo, entonces en ese momento era la persecución, pero vimos que estaba dirigiéndose la iglesia allí a un encuentro. No era la iglesia como siempre se cree, que es el edificio, no. La iglesia es usted y cada uno de nosotros los creyentes. Entonces esto era lo que estaba pasando, porque allí, en medio de la persecución, había una mujer, dice aquí, que ella los llevó a su casa. Esto se hacía en las casas, se reunían en las casas. Entonces, si usted tiene una casa grande, ahí podemos congregarnos. Vamos muchos y nos reunimos allá. Eso era lo que se hacía en ese tiempo. Y allí estaban en oración, todos perseverando unánimes por Pedro, porque ya sabían que Jacobo había muerto, pero ya, ¿qué querían ellos? Que Pedro, como estaba vivo, el Señor lo protegiera y lo guardara. Ahí vemos la misericordia de Dios y cómo la persecución entra a tomar parte también con la política. La política y la religión estaban confabulados en seguir los cristianos, por eso vemos a Herodes. Y vemos a quién perseguían, a los cristianos. Así que en este tiempo, si vemos la misma situación, creamos que si estamos orando, que si nos ponemos unánimes a orar por todas las cosas, vamos verdaderamente a tener la ayuda y la misericordia del Señor y la compasión para con otros, incluso para nuestros seres queridos que no han despertado espiritualmente, y que donde en este momento llegue a partir una persona y salga de este mundo, ¿a dónde va? Si no estamos santificados, si no estamos velando verdaderamente en salir del pecado, el error y el engaño del mundo, va a ser muy, muy difícil llegar a la gloria del Señor allí, al trono celestial del Padre Eterno. Porque está escrito, si no somos santos, no podemos alcanzar esta bendición. Porque Dios es santo y dice que solo los santos pueden ir al altar de Dios, porque nada inmundo puede entrar. Ahora, somos santificados y justificados por Jesucristo, pero si andamos en Jesús, podemos estar firmes, perseverando en oración y creemos que su corte celestial está con nosotros ayudándonos. No importa la situación, no importa lo que estamos viendo. El Señor nos guarda, Él nos protege y nosotros así debemos seguir velando por todos nuestros hermanos en Cristo, por todas nuestras generaciones, pedir por las familias, aún por aquellos corruptos, porque ellos están enajenados. Ellos no están viendo que Dios es vivo y real y tienen sus sentidos desviados de la verdad, porque no han venido a la palabra verdaderamente. Ellos son ciegos y asimismo como ciegos hay guías de ciegos, los religiosos, que no han conocido a Jesucristo personalmente, un Dios vivo que está con nosotros y que obra en medio nuestro. Así es que vemos estas personas orando unánimes, en unidad, espiritualmente. Eso es unirse. Cuando decimos unánimes, no es tanto ni que estamos aquí como personas, sino que su espíritu renacido está entrando en la presencia de Dios, el espíritu de cada uno de nosotros renacido en unidad, vamos a la presencia de Dios y Dios obra.
y hace milagros y hace maravillas, nos guarda, nos protege. Entonces, hoy Él nos está animando, diciéndonos esta santa palabra. Porque vemos que cuando Pedro está allí y la iglesia intercede, milagrosamente se aparece el ángel del Señor allí a sacarle, a restaurarle y sacarle de ese lugar. Porque la verdad, estar en manos de un gobierno corrupto y que está tentando contra los hijos de Dios, pues no se espera mucho. De hecho, vemos que a los apóstoles, a los profetas, los mataron por llevar el mensaje de la verdad. ¿Por qué? Porque siempre ha habido algo, apatía, es esa apatía que exponen a lo que es la palabra del Señor, porque el enemigo siempre actúa de esa manera. Ahora, vemos que siempre, aquí cuando dice tomando preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos, soldados, cuatro grupos de soldados de cuatro cada uno. O sea, eran 16 personas que estaban vigilando a uno, a Pedro, 16. ¿Pero por qué? Porque ya Herodes sabía, Cristo resucitó y se dijo que fueron los apóstoles y que fueron ellos que fueron allí a sacarlo. Entonces, ¿qué pensaba también con lo mismo con Pedro? Vamos a ver quién es que viene a sacarlo, porque ya se había quedado en vergüenza diciendo que Jesús no resucitó y Jesús resucitó y otros decían que no, era que había salido. Pero como vio que no era así, sabía que tenía que custodiar también a este. Y le puso 16 personas, pero mientras la iglesia vigilaba en oración, de día y de noche, ellos oraban, 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 y llegó el ángel allí, desató a Pedro y lo sacó de ese lugar. Entonces ahí podemos ir mirando la gloria del Señor, cómo se manifiesta cuando buscamos unidad como cuerpo de Cristo, como iglesia. Cada uno somos importantes en el Señor. Cada uno somos importantes para Él. Así que cuando Pedro, miramos que Pedro llegó, da la liberación de él, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Ahora, estos creyentes llegaron a mover el brazo de Dios porque estaban unánimes, pero era una oración ferviente, ferviente. Lo que el Señor nos está diciendo, oremos sin cesar, oremos sin cesar. El mismo Señor Jesús lo dijo. Ahora, entonces, no, pero es que yo trabajo, pero sí, sí, yo también lo hice de estar, ahora es que estoy de siempre trabajando al Señor, pero de igual forma, cuando usted abre sus ojos, ínquese delante del Señor, dependa de Él, incluso para hacer su labor y para ir al lugar donde va a ir, para que le traiga también de regreso a su hogar, a su casa, y que en todo tiempo estemos protegidos, que esté el Señor como un cerco divino a nuestro alrededor, porque dice que Él es escudo a nuestro alrededor, nuestra roca, y el que levanta nuestra cabeza y nos mantiene firmes en la fe, pese a las circunstancias difíciles o adversas. Porque así como el Señor dijo que viene un gran avivamiento, vemos mucha gente que está desertando, está saliendo de las cosas del Señor o que no conservan la palabra escrita, sino que están yendo tras la apostasía porque se recibe de Dios lo que me conviene, pero no quiero recibir como Dios me manda. Entonces ahí estamos en un peligro. Ahora, miramos que aquí cuando se presentó el ángel del Señor dice que una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si era una visión o si era verdaderamente que estaba aconteciendo, que el Señor había enviado su ángel a liberar. Entonces, ¿qué sucede acá? Va allí donde estaba la iglesia reunida orando. Y cuando esta mujer, que significa su nombre Rosa, en hebreo es Rosa, entonces cuando Rosa va a avisarles y dice,
Pedro vino, está golpeando y Pedro vino. Ella no le abrió, ¿por qué? Porque de todas maneras están en persecución y están guardados. Así es que unamos nuestro ser, espíritu, alma, mente, razón y pensamientos a la obediencia a Cristo y Él se manifiesta. ¿Cómo será la incredulidad que en determinado momento, siendo que si ellos estaban orando, mire cómo es incredulidad, no, perdón, la duda. Si ellos estaban orando es porque estaban creyendo. Si nos unimos a orar por este asunto, Dios actúa en favor nuestro. Por eso se reunieron, porque ellos creyeron que la presencia de Dios estaba ahí y que iba a liberar y a sacar de esa prisión a Pedro. Y ellos empezaron a perseverar, pero cuando ya el Señor hace el milagro y viene Pedro a ellos, ya le dicen a la que fue a decir, Él vino y está ahí y sé que es Él. Estás loca. Miren la duda. O sea, en ningún momento se dijo, claro, si estamos orando, el Señor movió su brazo poderoso y gloria al Señor nos trajo a Pedro. Nada, se dudó. Todavía el hombre ahí y dudando. Yo creo que así pasa con muchos de nosotros. Dios está hablando y está diciendo, te doy esto y hago esto por ti, te cuido, te guardo, te protejo, pero tienes que entrar siempre en mi presencia con oración, con súplica, con ruego, y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y todo será bendecido. Te voy a cuidar a pesar de las manifestaciones de esos sitios y lugares donde va a haber persecución o donde hay violencia, está el terrorismo, pero yo te guardo porque envié mi corte celestial a trabajar por ti. Entonces simplemente venla en oración. Busca mi presencia, anda en santidad, deja el pecado, sepulta el pecado porque el pecado trae hiel de amargura. ¿Por qué? Porque se ve agradable, pero es mentira. Dice el Señor, después es como un ajenjo. ¿Por qué? Porque trae amargura. Pero, ¿qué es? ¿Por qué también? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, si salimos de todo pecado, creyendo que por la sangre bendita del Cordero, que me limpia de pecado, que sepultó mis pecados, ya no pueden ser sacados de allí, están sepultados. Entonces, si el pecado está sepultado, ¿qué debo hacer yo? Tomar la vida que tengo en Cristo. Fui resucitado con Él, soy vivificada por su Santo Espíritu y cada uno de ustedes, y así como toda la iglesia hasta los confines de la tierra, todos los creyentes que nos santificamos, salimos del pecado para venir a la santidad, a la obediencia al Señor, vamos a ver la liberación de todo nuestro ser. Porque algunos dicen es que es difícil. Difícil porque se sigue pecando. ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su vista? Dijo el Señor, donde esté su mirada, ahí está su corazón. Pero si ponen la mirada en mí, que soy el autor y consumador de la fe, y van a salir de esos vicios, de esos pecados, no importa lo que ustedes vayan a ver, ustedes van a tener un cerco de protección, ustedes van a salir adelante, los voy a librar de todo eso que se está viendo, de las pestes, de las plagas, como de los desastres naturales y de todas estas cosas que el Señor viene mostrando desde antes que acontezcan. Pero para esto es necesario que usted, cada uno individualmente, busquemos el rostro de Dios, nos santifiquemos, nos apartemos del mal del mundo. Eso es un hechizo maligno que Satanás tiene de poner la gente a andar mal, a estar en pecado, en desobediencia. Debemos ser obedientes, esta es la clave. Si somos obedientes, dice la palabra del Señor, acontecerá que si oyeres y guardares y pusieres por obra mis palabras, mis preceptos, mis mandamientos, que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, aquí, y bendito serás en el campo, donde quiera que vaya y esté. Bendito en tu arteza de amasar, bendito en la canasta familiar, bendito en el fruto de tu vientre, tendrás bendición. Nuestra descendencia recibe bendición, pero es necesario también que ellos vengan a Cristo. Por eso la importancia de estar hablando a nuestros hijos, de estar suplicando, de estar doblando la rodilla por nuestros hijos, por nuestras generaciones, con el fin de que ellos sean desatados
desligados de la maldad, de la impiedad y de la injusticia del mundo, para venir ahora a recibir por la gracia de Jesucristo todo el bien y todas las bendiciones celestiales que dice el Señor son riquezas celestiales que vienen a nosotros, y no las desperdiciemos, no las desperdiciemos. ¿Por qué despreciar lo que Él está dando en lo puro y lo santo? Cuando andamos así, nos da riquezas de su gloria celestiales. Así es que tomemos esta palabra, recibamos esta palabra y actuemos de acuerdo a la libertad que el Señor nos da. ¿Cuál es la libertad? Cuando andamos por el Espíritu del Señor. Porque dice la palabra del Señor que donde el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y vamos a estar sin temor, sin miedo. Y nos va a traer un despertar espiritual. En este despertar espiritual, ¿qué quiere decir? Que todos vamos a oír la voz de Dios y lo vamos a ver. Mire, por Pedro tuvo que clamar la iglesia. Porque Pedro dice que estaba durmiendo. Cuando Jesús envió a que él ya iba a ser crucificado, también que venían por arrestarlo, él dijo a los apóstoles que velaran en oración y los encontró dormidos y les dijo, ni siquiera una hora pueden velar ustedes. Aquí lo vemos otra vez. ¿Quién estando presos y se lo llevaron y está en medio de 16 hombres que lo están custodiando y duerme plácidamente? Mucha confianza en el Señor, pero también, imagínense, yo estaría orando, pero él estaba durmiendo. Pero, ¿por qué aconteció también así? Para mostrar al Señor que mientras uno duerme, la iglesia clama, pero ¿qué pasó? Que después Pedro pudo creer. Así es que si usted no ha creído, puede empezar a creer. Porque después de esto, Pedro creyó. Y lo vemos predicando la palabra del Señor, y cuando se fue bien osado, se atrevió a ir a hablar del Señor, el Señor lo usó tanto, tanto, que venían las grandes multitudes a él. Y se convirtieron 3,000, después 5,000, o sea, eso era mucha gente. Lo que Pedro hacía de ir, como el Señor le dijo, vayan, pesquen hombres. Ahora nosotros tenemos que igual, no tener ningún temor, hablar siempre de la palabra del Señor, de su voluntad, de su amor, de su fidelidad, de su misericordia, de su justicia, de su reino, que nos están parando y está llamando, porque Él no quiere que ninguno se quede. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es así que podemos llegar a la instrucción de la palabra del Señor. Tenemos mucho más que decir acerca de esto, pero la verdad, quedamos cortos. Todo lo que el Señor está llamando, si hoy lo dijo, Hechos 12. Usted lo puede averiguar más, consultar más, es escudriñar las escrituras y va a ver que a usted mismo Dios le va a hablar, le va a mostrar y a decirle, confía en mí. Si no confiamos en el Señor, difícilmente lo vamos a ver actuar. Pero para verlo actuar es necesario entrar en la pureza, en la santidad, en todo lo que Él tiene para nosotros. Es a través, Él nos ayuda, pero a través de nuestra relación íntima con Jesucristo. Y el poder del Espíritu Santo, que es el que nos hace libre, está con nosotros. Así nosotros con el Padre Eterno. Amado Señor Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, glorificamos tu poder, Señor, en medio nuestro, porque es tu Espíritu el que nos da poder, unción y gloria en ti, Jesús, para que ahora estemos confiados en tu amor, en tu misericordia, en medio de tiempos difíciles, nos sustentas y nos guardas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.